Concedido de pararme aquí en este día para exponer su palabra. Y al hermano Omar, gracias, el pastor Amorós, que Dios puso en su corazón. Pero antes de nada, vamos a cantar todos, todos vamos a cantar este himno. Aquí lo tengo en el himnario mío, lo tengo en el 436. El que dice: cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando combatido por la adversidad. Vamos a hacerlo en actitud de oración, ¿no? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Todos. Por fe que hollará tus pies. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Do por algún pesar, cruz y amarga cruz llevar. Cuenta las promesas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tus pies. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones. Cuando veas lo que Dios por ti hará. El Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. Vamos en este día todos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer unos versículos que se encuentran en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ok. Cuando todos los tengan, dicen amén. Amén. Dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia
en añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Oremos, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos las verdades que tú quieres que nosotros sepamos. Y gracias, Señor, porque tu palabra marca nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque un grupo de tus hijos están aquí para escuchar, Señor, tu voz. Tú eres que habla a través de tus siervos. Tú eres el que habla a través de tus hijos. Y tú eres, Señor, que pone a tus hijos a poner tu bandera en alto. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema para quienes son la promesa de Dios. Para quienes son la promesa de Dios. A veces la persona cuando no tiene conocimiento de Dios, en el caso hipotético del impío, del que no conoce a Dios, a veces dicen que conocen a Dios, pero realmente no le conocen. Porque ellos tal vez piensan que las bendiciones que se encuentran en la Biblia también les pertenecen a ellos. Pero antes de entrar en materia en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que son las promesas de Dios, quiero compartir algo que fue publicado en 1998, en donde hubo un señor llamado Stoms, S-T-O-M-S. Este señor se dispuso para indagar en la Biblia acerca de las promesas de Dios. Este hombre, según el artículo que se publicó en aquel tiempo, él se cogió 1 año y medio para buscar las promesas que habían en la Biblia. Y de acuerdo a esa noticia, este hombre descubrió 8,810 promesas en la Biblia. ¡Wow! 8,810 promesas. 7,487, dice él, que era para toda la humanidad. Pero que también hubieron otros números que aparecieron, donde otros decían que eran 7,000. De todas maneras sigue siendo grande igual. Otros también dijeron que eran 3,573. Y el último dato que hubo fue que muchos coincidieron que eran nada más 3,000 promesas. La cantidad que fuera, el número que fuera en promesa, no nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa es para quién son esas tantas promesas que son anunciadas en la Biblia y que aquella persona trataron de descubrir e indagar. La palabra de Dios dice en este Salmo 24:1. Salmo 24:1, ¿qué dice? Dice, de Jehová es la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. De manera que todo lo que hay en el mundo, todo lo creado, los animales, los mares, todo es todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y lo que en él habita. Ahora, si todo es de Dios y somos criatura de Dios, aparentemente todo lo de Dios nos pertenece. Aparentemente. Pero si analizamos lo que es una criatura y lo que es un hijo de Dios, hay mucha diferencia. Porque los hijos de Dios son aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Definitivamente. Si leemos en Salmo 82:6, ¿qué dice Salmo 82:6? En la parte B. No quiero llegar a la parte A. Vamos a la parte B. La parte B dice: todos ustedes son hijos del Altísimo. Todos nosotros somos hijos, ¿qué? Del Altísimo. Pero cuando el profeta dijo esa palabra por medio del Señor, era porque esta gente estaban siendo lavados por la sangre de Jesús. Eran hijos de Dios. Aquellos que él le decía: ustedes son hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Gálatas 3:26? Todos sois hijos de Dios. Ahora viene una conjunción adversiva, ¿no? Donde dice: pero por la fe en Cristo. De manera que para tú ser un hijo de Dios, para tú ser alguien que haya renacido de nuevo, tiene que ser que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo como Señor de su vida. Y en la Biblia hubo alguien que no tuvo que arrepentirse como yo lo hice, ni como lo hizo usted, para que fuera hijo de Dios. Ahí habla de un único hijo de Dios. Si leemos Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice Juan versículo 1? Capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué? Vimos su gloria. ¿Cómo la qué? Como la del unigénito Hijo del Padre. De manera que nosotros pasemos a ser hijos de Dios, inmediatamente tuvimos la fe en Jesucristo. Precioso Jesús. Y vamos a ver acerca de la primera promesa que Dios le da al hombre. Allí Stone decía que 7,487 eran para toda la humanidad. Pero vamos a ver cuál fue la promesa que fue para toda la humanidad. Que fue para todos. Si leemos Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Para qué? Tú le vas a herir ¿dónde? Y ella te va a herir ¿dónde? En el calcañar. De manera que esa fue la promesa a todo el mundo. Ahí Dios presentó el redentor del mundo, que fue Jesucristo, en ese versículo. ¿Dónde se cumple? Se cumple en Lucas capítulo 2, versículo 11. Cuando dice: hoy no ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Ahí se cumple la promesa que se hizo en Génesis 3:15. Amén. Ahí nació el Salvador prometido. ¿Y qué dice? Y sigue diciendo en una ocasión donde el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo, cuando le dijo que él tenía que nacer de nuevo. Y después le dice que si no nacía de agua y del Espíritu no podía entrar.
Y ahí está el versículo clave cuando él le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo que unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas, aleluya. Fue la primera promesa que se le dio a toda la humanidad. Y déjenme decirle una cosa, mis amados. Las cosas, las bendiciones y las promesas son para los hijos de Dios. No es para el impío. Al impío, ¿qué le dice? Dice el Señor que al impío que su ira está sobre él todo el día. Dice que la ira de Dios se revela que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que si la ira de Dios está sobre el que no conoce a Dios, entonces la promesa de Dios no puede ser para esa gente que Dios tiene su ira siempre sobre ellos. Las promesas son para los que han lavado su vida en la sangre de Jesús. Y para ser un hijo de Dios, para ser un hijo de Dios y obtener esas cosas, eso podemos verlo en Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 9, versículo, que si confesare que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces, de manera que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú vas a confesar con tu boca, Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, primero reconociendo que Jesús es el Señor, que es el Señor de tu vida, y cree en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para su... De manera que cuando tú crees en el Señor, inmediatamente, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Te pone su Espíritu Santo. Y al obtener ese Espíritu Santo, Dios Padre, el Dios del cielo, ve esa justificación en ti, ve que tú eres sincero. ¿Qué hace? Él te pone sobre Jesucristo. ¿Qué dice? Que nosotros somos ¿qué? Nosotros somos justicia de Dios en Jesucristo. Y como justicia de Dios que somos en Jesucristo, entonces Cristo pone fe en nosotros. Aleluya. Dios es maravilloso. Al poner ese Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros estamos seguros de que de la misma forma que Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Porque si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 11, si lo abren allí, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. De manera que ese Espíritu que mora, que levantó al Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu también me va a levantar a mí para gozarme con el Señor en aquel tiempo. Porque si, dice Pablo que si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es nuestra predicación. Cuando somos de Cristo, porque hemos creído, es entonces cuando recibimos el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios dice que en el mismo momento que tú creíste, en el mismo momento que tú aceptaste a Jesús
como Señor de tu vida, en ese mismo momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y no tanto que la Biblia dice, no contristéis que al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado cuando creíste. De manera que nosotros somos privilegiados. Y como privilegiados que somos, tenemos que darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. De manera que ninguna persona que no sea de Dios, que no sea de Jesucristo, nada puede poseer de Dios. Yo conocí una persona, una señora que compartió conmigo una experiencia que ella tuvo y me dijo, Anolo, yo le voy a decir una cosa. Le dije, ajá, dígame. Siempre que hacen campaña, yo estoy al frente siempre. Yo digo, oh, eso muy bien, porque así uno escucha bien la palabra de Dios. Perfecto. Entonces me dice, hubo una evangelista que me dijo que yo iba a ser próspera y que yo era una persona que la gente me iban a ver en el hombro, me iban a ver y me iban a tener envidia por lo que yo iba a poseer. Yo digo, oh, ¿te dijo eso así? Oh, te dijo, entonces Dios da bendiciones para que entonces exista envidia. Y le dije, ay, qué más. Y fíjate, para confirmación, otro me dijo, pero este era un hombre, me dijo casi lo mismo. Me dice, mira que yo iba a ser una mujer grande, una mujer que iba a tener una prosperidad, no sé qué y no sé cuánto. Y eso que yo no soy cristiana. Ahí dije yo como el lobo. Pero mira, este que te dijo eso es un falso. Está engañado, está siendo engañado y te está engañado a ti también. Porque la persona que no tiene a Dios en su vida no puede recibir ningún tipo de bendición. Porque las bendiciones son para aquellos que creen en quien da la bendición. No para en quien no da la bendición. Y dice la palabra de Dios que el que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Todo aquello que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Jesucristo es que nos da de su Espíritu. Y Jesucristo es que nos da la fe que nosotros tenemos. Déjenme decirle una cosa. Creímos en nuestro corazón. Dios puso el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Nos dio una fe. Quitó la que teníamos. Nos dio la de él. Una fe inconmovible. Dios nos da. Inmediatamente venimos a él. Dios pone fe en nosotros. ¿Y quién dice esa palabra? Que Dios pone fe en nosotros. Y esa fe es una fe genuina, una fe inconmovible. Es el gran Pedro. Ustedes conocen a Pedro. Te han leído acerca de Pedro. Pedro fue un señor que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Y ese Pedro le dice a esos hermanos de esa diáspora, que no sé a quiénes, porque ahí no dice en ese capítulo 2, en ese
en ese capítulo 1, en esa carta, él no dice a quién es dirigida lo que él le escribe. Pero lo que sí sabemos que él le escribe a una gran cantidad de gente. Porque él dice en el versículo 1 del capítulo 2 de segunda de Pedro, a los que han alcanzado la justicia de Dios y del Señor Jesucristo, esa fe igual a la nuestra. Pedro está confirmando de que esos hermanos tenían esa fe igual que la que él tiene. De manera que quien lo está diciendo no es cualquiera persona. Fue una persona que anduvo con Jesucristo. Que en un momento, cuando estaba en aquel monte, que llegaron dos personas, que era Elías y era Moisés. Y dice que después entonces vino después que le dice, Señor, fuera prudente que nosotros hiciéramos una enramada para uno y para el otro. Pero dice que de repente vino una nube de luz. Y en esa nube de luz escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ese mismo Pedro que cuando el Señor estaba ya yéndose al cielo, dice que habían dos varones con vestiduras blancas y miraron hacia abajo donde estaban los 11 mirando, donde él decía, varones galileos, ¿qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así lo verá venir como le habéis visto ir al cielo. Y ese mismo Pedro es a quien el Señor Jesucristo, después de resucitar, que se le aparece y le dice, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Maravilloso. Entonces, la fe que puede tener el Hijo de Dios, la fe que puede tener el cristiano, es Dios que se lo pone. Porque antes teníamos una fe. Antes teníamos una fe definitivamente, pero Dios quitó esa fe, puso la de él. Dios quitó tu corazón, puso un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo es donde está reinando el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios es maravilloso, mi hermano. En ese corazón nuevo es donde está reinando el Espíritu Santo. Y eso no se queda ahí. Después de Pedro confirmar y decirle a esa diáspora que ustedes tienen una fe igual que la nuestra, y le dice, mira, en el versículo 3 de este mismo capítulo 2 del versículo Juan, de Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. El poder divino le da las cosas a los que son hijos de Dios. No está diciendo que las cosas que vienen de la vida y la piedad se las está dando a todo el mundo. No, son clasificados a quienes son dadas esas cosas. Son clasificadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Quién es la vida? Díganlo duro, fuerte. Jesucristo dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él. No tan solamente nosotros veremos la gloria de Dios. Dice que nos manifestaremos con Él en gloria. No tan solamente que nos manifestaremos con Él, que veremos su gloria nada más, sino que todos nosotros, todos los cristianos, nos manifestaremos con nuestro Señor Jesucristo. Eso es
maravilloso. Entonces, esas son promesas que el Señor nos da, porque todas esas cosas pertenecen a la vida y a la piedad que son dadas a los hijos de Dios. Y no tan solamente dice que a través de esas cosas, sigue diciendo que a través de esas cosas que son dadas mediante el Hijo de Dios, todas esas cosas que son dadas, también a través de esas nos han dado promesas. Y la promesa que nos han dado, nos la han dado para que nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina. Eso es maravilloso. Eso, después de darnos cosas y nos da esa promesa, dice que esa promesa nos las ha dado para que seamos participantes de su naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina de Dios? No es que somos divinos, no. Es que nosotros hacemos las cosas buenas, la obra buena que hace, que viene de Dios, que es divino, eso debemos hacerlo. Es lo que está diciendo. Y esa cosa divina que usted ha sido privilegiado para que sea partícipe, y dice, y por eso es que yo te he dado eso, en otra palabra. ¿Por qué? Porque tú has renunciado de la corrupción, has renunciado de la vida antigua. Por eso es que esa cosa que viene de la vida y la piedad y que son también divinas, nos han sido dadas porque nuestra vida ha sido cambiado, porque nuestra vida ha sido transformado. Hemos huido de la fornicación, hemos huido de la vana manera de vivir. Cuando el Señor dice que hemos huido de la vana manera de vivir, está diciendo que nosotros no vivíamos una buena vida. Si te dice que está huyendo de esa vana manera de vivir, es porque la vida que tú vivías no era una buena vida. Y dice, y después sigue diciendo, mire, y por eso mismo, y por esa misma razón, y por esa fe genuina que Dios te ha dado, por esa fe inconmovible que Dios te ha dado, procure con diligencia buscar añadirle a esa fe que te ha dado, que le añada virtud, y a la virtud que le añada conocimiento. Al conocimiento vaya añadiéndole dominio propio, y al dominio propio añádele paciencia, a la paciencia añádele piedad, a la piedad añádele afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Entonces, de manera que esas son las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y teniendo esa fe inconmovible, Él aconseja y dice que procure con diligencia. Camina rápido, trata con diligencia de adquirir esas cualidades que aún debe añadirle a la fe. Y cuando hablamos de fe, ya todos sabemos la definición de fe por lógica. Sabemos la definición por lógica. Lo que ya dice en la palabra de Dios, que ya entendemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Perfecto. Pero va más de allí. La fe es creer que quien lo dijo, que aunque no lo vea, sé que va a cumplirse. Aleluya. Eso es fe. Aún no viendo la bendición que tú estés esperando en el momento, va a venir, porque el que lo dijo es fiel. Y el que dijo esa misma cosa dice, fiel es el que os llamó a la unión con su Hijo Jesucristo. No recuerdo la palabra, pero es lo que quiere decir. De manera que cuando tenemos
esa primicia en nuestra mano, cuando tenemos esa verdad en nuestra vida, mire, mi hermana, acostemos a dormir. No le haga caso a ningún Juan de la Palote que te venga diciendo, yo tengo una palabra para ti. Mira, el Señor me dijo, dígale mentira, que el Señor no le ha dicho nada. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que anteriormente Dios les habló a los padres a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, el cual constituyó todas las cosas y que por él el universo fue hecho. Entonces, yo a usted no le voy a creer que me venga a decir, te dije algo. Porque cuando tú vienes diciéndome, te dije algo y yo te creo, es porque yo estoy vacío. Yo no he estudiado la Biblia realmente como es. No ha tenido la capacidad de entender la cosa de Dios. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad en quien dice la cosa, que es Dios, que aunque uno no lo vea, sé que lo tiene, entonces ahí es que vamos. Y dice que a esa fe añádele virtud. La virtud. ¿Qué defines tú como virtud? Yo puedo tener la virtud de querer mucho a los niños. Wow. Mire, yo vi una acción del pastor Amorós el día pasado. Es una virtud. El niñito de Olivia lo tengo cargado. Y de que llegó el pastor Amorós de una vez queriendo ir donde él. Oh, pero que está bien aquí. Bueno, está acostumbrado con él. Pero ¿qué pasa? Mientras Amorós hablaba conmigo, metió la mano en el bolsillo y le dio una paleta. Y corrió de una vez. Ya dejó Amoroso a enseñarle a la mamá su modelo de paleta. Eso es una virtud que tiene el pastor Amoroso de discernir y ver la cosa con los niños. A diferencia de que lo percaté fue ahí. Entonces, hay personas que tienen la virtud, que tienen una destreza de jugar bien al béisbol. Otro tiene destreza de jugar bien al fútbol. Esos son virtudes. Otro tiene la virtud de tocar bien el instrumento, de tocar, qué sé yo, de cantar, de hacer tantas cosas. Es una virtud, aparte del talento que Dios le da. Eso es virtud. Y dice que la virtud añádele conocimiento. Dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la Biblia dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú realmente no estás cimentado en lo que es el conocimiento de Dios y conocer a Jesucristo como tal, cualquier Juan de los Palos te dice, mira, te vine a decir una palabra. Y en esa palabra que él tiene como verdad, entonces está camuflajeada la mentira. Ahí es donde está el error y tú caes. Por falta de conocimiento. Pero cuando tú tienes esa convicción, manita, muchas gracias, y de leer la palabra de Dios y de estudiarla, mira, manito, mira, nada ni nada me ha de mover, no nada me va a mover a mí. ¿Por qué? Porque estoy cimentado en lo que es la palabra de Dios. Cuando tiene conocimiento, nadie te va a venir con cosas, oye, váyase de ahí, que váyase de ahí. Es la palabra que utiliza la hermana mía, la doctora. Cuando le vienen con cosas, no, váyase de ahí. Y era un término que usaba mi papá también, váyase de ahí. ¿Por qué? Porque usted viene con mentiras, entonces retírese, no se me quede, váyase de ahí. Entonces, dice que al conocimiento, dominio propio. Oye, el cristiano debe tener esas cosas. Debe dejar ese Goliat allí, lo que está dentro. Debe dejar esa ira que acaba con todo. A veces cuando tú tienes razón y tú actúas, de una vez dicen, oye, di que es cristiano. Y tú tienes razón, pero te dejaste caer. Ajá. Pero te dejaste guiar por las emociones, te dejaste guiar. Cuando vengan a analizar y ver que tú tenías razón, ya dijeron, y di que es cristiano. ¿Por qué? Porque en el momento
no tuviste ese dominio propio y dejaste que ese Goliat se levantara en ti. Pero somos humanos y eso pasa y que a veces sucede. El dominio propio, eso es muy, muy, pero muy importante. En una ocasión alguien me servía en un restaurante ahí en el Bronx. Entonces mientras me daba, gracias. Ya. Ah, ah. Mientras me servía, ella dejó caer, era un desayuno, sí. Eso, no voy a mencionar el restaurante para no hacerle una mala propaganda. Viene la muchacha y el queso se cae en el cosa aquí. Si ella lo agarra con la mano así peladita, no tenía guante y lo puso y me lo puso en el plato. Yo le dije, no. Yo le dije, yo no quiero ese queso. Me dice, ¿y por qué? Yo le dije, no, porque yo no quiero ese queso. Y me dice, ¿y tú no dices que tú eres cristiano? Yo dije, oh. Yo le dije, ajá. Entonces, porque yo soy cristiano, yo voy a comer de tu cochina mano. Ya tuve que decírselo. Porque yo soy cristiano, yo voy a comer de tu cochina mano. Yo no quiero decir dónde tú tenías la mano, pero yo no puedo comer eso que tú cogiste con la mano. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué, mi amada? Yo soy cristiano y déjelo así. Y déjelo así, ya yo no quiero nada. Claro, entonces, ve que como quiera dicen la cosa, ¿verdad? Y di que es cristiano. Y tú no dices que tú eres cristiano, pero no para comer con tus sucias manos. Claro que no peleé con ella ni nada, lo dejé ahí. Entonces, después del dominio propio, dice que hay que tener paciencia. Paciencia, la paciencia es la que muchos de nosotros a veces no logramos tener. La paciencia. En todos los aspectos, en todos los ámbitos, vemos la impaciencia de la gente. A veces hay una cola grande, una fila grande, que hay que hacer la fila. Pero que los que llegaron ahí, primero que tuvieron media hora, también llegaron temprano para irse temprano. Usted que llega temprano, usted tiene que irse a la quinguilinga, hasta allá atrás. Y no diciendo que si me puede poner ahí, porque que no es de Dios. Porque el que estuvo ahí también tiene su problema igual que tú. De manera que debe tener la paciencia de hacer tu fila y esperar llegar a tu destino. Y si tú ves que es demasiado hora y no puede, alágase para su casa. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de paciencia. Y más, cuando tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano, hijo de Dios, usted ve esa fila grande, vaya a hacer su fila. Y tenga paciencia y espere llegar al final de lo que tú quieres recibir. Eso es paciencia. Y Dios honra eso. ¿Por qué? Porque de repente tú tratas de colarte, los demás que están ahí no están a gusto. ¿Qué van a decir? Al que está ordenando la fila, este se metió. Y tú sabes la vergüenza que te dice, sal de ahí. Sálgase de ahí. Y tú con tu carita. Eso es feo. Eso es feo. Entonces nosotros como cristianos debemos demostrar a ese Cristo grande que nosotros predicamos a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de comportarnos. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas como oro o plata, sino como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese a ti te rescató de esa vana manera de vivir para que tú cambiaras tu manera de ser. Y no para que siguiera viviendo esa misma vida. Y después de hablar de la paciencia,
hablamos de piedad. Piedad. Wow. Piedad, eso es compasión. Tener compasión, tener piedad del otro es lo mejor que puede existir. Y dentro de esos problemas a veces que son bien incómodos, tú debes también tener paciencia, tener esa piedad de alguien que es chiquito. Ya yo estoy hablando en el caso hipotético de que aunque no fuera tú cristiano, la persona es chiquita, es pequeña, te ofendió, míralo como si fuera un niño y no trate de agredirlo. Porque eso es un abuso. Eso es no tener piedad. Pero mira, pequeñito, mira cómo le pega. No. Hay que tener compasión de él. Así te ofenda, lo que sea, déjalo tranquilo. Que se ve igual que el piro ese que sale en la televisión, el de nosotros. ¿Sabes cuál es? El pío. El pío la distingancia. Sí. Ese carajito sale en la televisión, sale hablando babosada, hablando basura, ese muchacho, y hasta ofendiendo. Uno, cualquiera lo aplasta, pero no, hay que tener piedad, no se puede. Tener compasión del que necesita, tener compasión de aquellos que necesitan una ayuda de ti, darle la mano. La Biblia dice que el que robe, no robe más, sino que trabaje con sus manos, haciendo el bien para ayudar a aquellos que padecen necesidad. Eso es compasión. Ya tú no robas porque Dios te cambió. Ahora estás trabajando tú con tu mano, haciendo el bien. Y de eso que tú recibes, ayudar a quien realmente necesita y no al que tiene. Porque ya el que tiene, tiene. Pero al que necesita, debes tú darle la mano. Eso es tener compasión. La Biblia nos habla de afecto fraternal. Eso es maravilloso. A mí me encanta eso. A mí me encanta, mis hermanos. Me encanta, mis hermanos. Me encanta que cuando yo escucho que mis hermanos tienen necesidad, ahí está Nordo. Yo sí estoy ahí. Tiene que ser que yo no lo sepa, Tiene que ser que yo no lo sepa. Pero que mis hermanos con necesidad, donde yo puedo resolver, no, allí yo estoy. Porque si yo lo hago con un inconverso, porque con mis hermanos no. Entonces, eso es el afecto fraternal que Dios habla en la vida, en la Biblia. El unos a otros. No el que tú le vas a dar para que diga, no, se lo voy a devolver porque ese hermano es bueno conmigo, se lo voy a dar. No. Ahí Dios no está. Dice que ya tú tienes que recompensa. La recompensa es cuando el otro no te lo puede devolver y tú se lo das. Eso es. La recompensa es cuando tú lo puedes dar y no te lo pueden devolver. Eso es maravilloso y eso es de Dios. Y ahora nos queda otro muy importante, que es el amor. Ay, eso sí es maravilloso. Dice la Biblia, mis amados, mira, cuando su hermano Anordo, yo no sé nada. Mi hermana, mira, yo no sé nada. Yo simplemente estoy al servicio de Dios. Cuando yo me zambullo en la Biblia, en la palabra de Dios, es como si fuera que yo sintiera que el mismo Dios está hablando conmigo. Porque yo trato de analizar hasta cada A. ¿Por qué esa A? Eso se llama escudriñar, ¿verdad? ¿Por qué esa A? Entonces, de esa forma es su hermano Anordo. La Biblia habla del amor. Hay un pasaje bíblico en 1 Corintios. Mira, que tiene, mira, ¿para qué te digo tantas cosas? Si yo hablase lengua angélica o humana y yo no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Si yo tuviera toda la fe que pudiera decir a ese monte, sal de allí, ponte en la mar, y no tengo amor, nada soy. De manera que mi hermano, que dice, ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de todo,
es el amor. Oh, mis amados, el amor que Dios puso en tu vida fue el amor que Él tuvo para con todos nosotros. Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado soy. El amor, eso es maravilloso. Dice, mis amados, hablando del amor, dice, si tú dices que tú amas a Dios y no amas a tu hermano, es mentiroso. Porque el amor se perfecciona cuando tú amas a tu hermano, a quien tú ves. Entonces tú puedes decir que tú amas a Dios a quien tú no ves. Porque tú no puedes decir yo amo a Dios que no lo veo y aborrezco a mi hermano. Ay, entonces, ustedes ven cómo es el amor de Dios. Entonces, mis amados, si nosotros practicamos cada una de esas cosas y tener pendiente que la promesa que Dios tiene es para nosotros, la promesa que nosotros tenemos es para ti, es para mí, entonces nuestra vida cristiana será otra. Será buena, muy buena. Si es buena ahora, será muy buena. ¿Por qué? Porque estamos imitando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha permitido que nosotros seremos parte de su naturaleza divina, y todo lo que viene de Dios es bueno. Y como todo lo que viene de Dios es bueno, entonces el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser parte de esa acción. Y dice la palabra de Dios, ya para finalizar, en el versículo 8 de ese mismo capítulo de Pedro, dice, si nosotros por lo menos tenemos todas esas cosas, si tenemos todas esas cosas, no vamos a estar ociosos de querer tenerlo, porque Dios no lo completó. No vamos a estar ociosos, a tener como ese afán de querer tenerlo. No, ya lo tenemos porque Dios lo completó en nosotros. Y a los amigos que nos están oyendo, que nos están escuchando y nos están viendo por las redes, yo les exhorto y les digo que para tener las bendiciones de Dios y tener la promesa de Dios, hay que hacer una cosa. Es entregarte al Señor, decirle al Señor Jesucristo, yo creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Entonces yo también voy a ser levantado si le acepto como Señor de mi vida. Entonces podré tener las bendiciones. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios le bendiga.